La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. La fe y las obras. A una aparente contradicción en la Biblia, si hemos leído las Escrituras anteriormente, podemos ver cómo Pablo expresa que la justificación viene solamente por fe y no por obras, mas Santiago expresa que la fe sin obras es muerta. Entonces, a lo largo de los siglos hemos podido ver cómo la Iglesia ha batallado con esta aparente contradicción en las Escrituras, donde relacionamos la fe y las obras con la salvación. Entonces, podríamos decir que en el centro de la Reforma Protestante se encontraba esta controversia. Por lo tanto, existe esta contradicción, la fe y las obras van conforme a nuestra salvación, y si es así, ¿qué papel plantea uno o el otro? Y si hay una aparente contradicción, ¿cuál es el que está errado, Pablo o Santiago? En el día de hoy, el tema de Mundo Cristiano es la justificación, la fe y las obras. Estamos hablando, todo el mundo cristiano está hablando sobre cuál es la fe que obra para salvación. Y si quieres saber más sobre cómo el mundo cristiano está tratando los diferentes programas sobre la fe y las obras, puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, si por ahí nos estás sintonizando. Y si quieres saber más sobre la vida de la iglesia, que también transmitimos los cultos, puede buscarnos en Facebook como IDP Central de la Romana, o en Instagram, la IDP Central, y nuestra página de jóvenes FBI. Todos estos programas, todos estos canales pertenecen a la Iglesia de Dios de la Profecía Central de la Romana. Y así puede sintonizarnos. En el día de hoy estoy gratamente acompañado por Laura. Hola, Dios les bendiga. Gracias, Dalvin. El Señor le bendiga a cada persona que está ahí siempre en sintonía de este espacio juvenil. Sí, así es. Porque de lunes a viernes tenemos diferentes espacios, pero qué privilegio nos da el Señor de poder estar aquí una vez más por su misericordia y su gracia para poder llevar la palabra del Señor y hablar de este tema que en el mes completo y en los diferentes espacios hemos estado hablando de la fe. Pero ahora vamos a ver, y me encantó esa introducción que diste ahí, esta pregunta. ¿Quién estará equivocado? ¿Estará Pablo o Santiago? ¿Cuál de los dos estará equivocado? Pero es muy bueno porque lo vamos a responder ahora. Entonces, entrando directamente al tema, lo que tratamos de tratar hoy es la fe y las obras. Cada cristiano ha tenido que batallar con este tema sobre actúo o obro porque soy cristiano o soy cristiano y actúo. Y podemos verlo alrededor de muchas iglesias donde personas hacen cosas y cuando tú le preguntas, ¿y por qué tú lo hiciste? Ellos lo que te dicen es, no, porque soy cristiano, cuando debería ser, esto yo lo hice porque es lo correcto. Es algo que hablábamos, que tú obras no porque porque eres cristiano, sino porque eso es lo que el Señor te manda y es lo que tú eres en sí, eso es tu interior, actuar con rectitud. Y así como lo vemos y lo mencionas, en este espacio radial nos vamos directamente a los jóvenes. Exacto. Tú ves que los jóvenes suelen hablar con respecto de un tema, pero cuando tú te vas muy a fondo, no hay la suficiente identidad o saber del conocimiento de quién yo digo creer. Exacto. Porque es muy fácil hablarlo, pero no estar convencido de. Y eso creo en los evangelios el Señor Jesús le reprochaba a aquellos a los fariseos Exacto. Y les decía, pero ustedes hablan, pero son como sepulcros blanqueados. Exacto, o sea, Señor dicen hablar, pero realmente no creen y están convencidos de lo que dicen. El Señor claramente lo expresaba, ustedes tienen que ser luz, que su luz brille en frente de los hombres. Entonces, cuando hablamos de la fe y las obras, rápidamente vienen unas escrituras directamente a nuestra mente, que son, por ejemplo, Efesios 2, del 8 al 9, en casa puede buscarlo, donde habla sobre cómo somos salvos por medio de la fe, y esto no de obras, porque si es de obras,
entonces ya es por mérito, no es una justificación por gracia, no es un regalo del Señor, sino que es yo haciendo cosas para que el Señor me dé la salvación. Por lo tanto, fue el tema central que pudimos ver en la Reforma Protestante, como nos dividimos, o la Iglesia Protestante se dividió de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica quería obrar para que cuando sus obras y sus pecados sean pesados, las obras de rectitud justifiquen toda su vida. Es decir, yo soy justificado por las obras que hago más que por mi fe. Y eso era una de las cosas que Martín Lutero en la 95 tesis refutaba Así y es. decía, porque creían que pagando eso, entonces yo iba a estar libre de todo pecado. Exacto. Pero no es eso, se trata de tú creer. Y me gusta porque al principio tú hacías la pregunta, pero sobre si cuál de los dos está equivocado, si es Santiago o si es Exacto. Pablo. Pero algo que me llama mucho la atención es que cuando tú vienes a ver, Pablo en Romanos habla de la fe para salvación. Exacto. Y entonces más adelante, muy afortunadamente, está Santiago Sí. y dice esa fe que es para salvación, que decía Pablo, bueno, el Señor iluminaba a Pablo, ¿verdad? Para que Así dijera eso. Esa fe es para salvación, pero esa fe que te provoca salvación te motiva a ti obrar. a obrar en Exactamente. bien. Por eso, cuando lo vemos, podemos ver a Pablo tratándole eso tanto en Efesios como en Romanos 3:28, donde dice, Romanos 3, del 26 al 28, dice, con la mira manifestar este tiempo de justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, hablando aquí de Cristo, al que es por fe en Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Y concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, Pablo está aquí tratando, mi justificación es por obras o por la ley. Él dice no queda, entonces dice no queda jactancia, tú no tienes de qué jactarse porque no es por algo que hayas hecho. Y es algo que nos lleva a nosotros a pensar, entonces la justificación que viene del Señor, o la justificación, la manera en que Dios nos ve a través de Cristo, ¿es por medio de nuestras obras o es por medio de la fe? Porque entonces vemos como Santiago contrasta, que si yo tengo fe y no tengo obras, entonces de nada me vale. De nada vale, exacto. Entonces aquí es donde aparece la aparente contradicción de uno y otro, porque se han contradecido, porque podemos escuchar en la actualidad Sí. jóvenes o adultos pensar, pero Pablo dice una cosa y Santiago dice otra. Entonces, Exacto. ¿cuál de los dos está equivocado o cuál de los dos tiene la suficiente razón? Pero entonces eso es el punto fundamental de que cuando uno ve la contradicción, porque uno habla de la fe que no te salva, o sea, y otro habla de la fe que te salva, pero que no tiene obras. Y ese es como el balance. Pero cuando uno lo ve y empieza a definir partes y empieza a leerlo en el contexto, puede darse cuenta que uno no está hablando ni de la justificación delante de Dios y otro está hablando de la justificación delante de los hombres. Exacto. Entonces, Pablo te muestra, y usan literalmente el mismo ejemplo, que es Abraham. Abraham fue justificado Exacto. cuando creyó. Y dice el otro, Abraham fue justificado cuando obró con Isaac. Entonces tú dices, ven acá, aquí como que no, hay algo como que no más. Exacto. Como que no machea. Pero cuando observamos claramente, Pablo expresa, Abraham fue justificado cuando creyó, previo a, o sea, todo el tiempo previo, antes de. Y entonces dice Santiago, Abraham fue justificado por obrar, es decir, su fe, la fe de Abraham fue justificada, es decir, él decía, yo creo, y cuando es como si tú me preguntaras, como si yo te dijera, yo sé manejar aviones y también sé saltar en paracaídas, tú no me vas a creer Hasta que tú lo hagas. hasta que yo lo haga, Exacto. es decir, Exacto. yo lo puedo decir todo lo que lo diga, pero si tú no me ves a mí saltando en paracaídas, tú no me vas a creer. Y eso es lo que trata de tratar Santiago. Él dice, su fe fue justificada mediante de ir a sacrificar a Isaac. Es decir, eso, y cuando uno lo piensa, fue duro. Es decir, Sí, claro. días antes que el Señor te diga, ve a tal lugar, y eran días de camino. Imagínate todo el tiempo él pensando, yo voy a ir, Exacto. el único hijo de la promesa que el Señor me hizo, va a morir porque no, por mi mano,
Y todo ese transcurso, él pensando. Pero al final él lo estaba haciendo porque él tenía en mente y en su corazón, si Dios me lo dio y él lo dijo, él lo va a cumplir. Es decir, yo tenía Exacto. la fe clara. Entonces, su Pero fe, ya él tenía Exacto. esa fe. Entonces, ya le estaba esa justificado. fe provocó, exacto, ya él estaba justificado y esa fe provocó que él obrara de esa manera. Exactamente. Entonces, no es, si lo extrapolamos a este tiempo, no es solamente decir ser cristiano, es que yo tengo que dar fruto del Exacto. Espíritu para yo ser cristiano. No es solamente yo mostrar y decir, no, porque sí, yo soy cristiano. No, es que demuéstramelo. Exactamente. Muéstralo, porque ahí es que decimos muy comúnmente que uno tiene que tener, que uno tiene que dar el ejemplo. O sea, tus hechos, tu obrar debe de hablar Hablar más con el ejemplo, exactamente. y más que tus palabras. ¿Tú Exacto. me entiendes? Hay veces donde tú tienes que callar y como tú accionas, las personas pueden decir o preguntarte, Exacto. ¿tú eres cristiano? Pero es como tú caminas. Entonces ahí vendría la pregunta, ¿cómo estamos caminando? Exactamente. ¿Qué estamos nosotros reflejando? ¿Qué nosotros estamos mostrando? Los jóvenes, me estoy juntando con muchas juntiñas que no me llevan a bien, que si un cristiano, un hermano de la iglesia me ve, se puede como Pensar que, o bueno, pensar, pero dime de ti o que te pregunte. o dudar, exactamente. O dudar. Y eso es lo que decimos, que por eso a mí me encanta Santiago. Ajá. A mí me encanta Santiago, porque Santiago es práctico, es decir, él te dice un ejemplo y ahí mismo él te dice cómo actuar, pero ahí mismo te da el ejemplo, es decir, él te dice, si tienes que actuar sin acepción de personas, así mismo lo dice. Y ahí mismo te dice, si alguien llega a tu iglesia con un anillo de oro, es decir, con alguien refinado, no lo sientes adelante y al hermano que no tiene nada lo mandes atrás. Es decir, él te está poniendo un ejemplo práctico. Igual aquí, Santiago te pone ejemplos prácticos. Te dice, Abraham fue justificado porque obró de tal forma. Rahab fue justificada porque, además de que creyó, actuó de tal forma. Es decir, él te dice, si tú vas a decir que crees, actúa como que crees. Y me gusta que tú trajiste esa parte a colación, de que nuestras obras hablan antes de nosotros. Si a usted, hermano, no lo han parado y le han dicho, tú eres cristiano, ¿verdad? Hay algo como que no está bien. Porque tus obras, la forma de tú conducirte, no por el hablar, porque a veces tenemos un hablar cristiano de decir, Dios le bendiga, varón. Mucho léxico. Exacto. Dios le bendiga, varón, y ¿cómo se está? Todo bien por la misericordia de Dios, pero cuando 5 minutos después te ven tomando cosas que no son tuyas. ¿Y por qué te hiciste eso? No, ellos roban, yo también. O en una situación eres muy impaciente. Así también. O molestando a los demás en una Exacto. fila. ¿Por qué no avanzan? Cuando tú tienes que mostrar los frutos del Espíritu, el amor, la paciencia y a obrar cubierto por ese fruto que produce en ti el Espíritu. Es decir, mis obras no es decir yo soy cristiano, sino es mostrar con mi accionar diario. Exactamente. Y eso es algo que debemos aclarar, pero un poquito más adelante, que yo no voy a obrar porque yo quiero que se vea que yo soy cristiano, porque eso ya sería doble moral, eso sería actuar con hipocresía, decir yo soy cristiano y porque yo soy cristiano entonces déjame actuar de esa forma. No, sería que el Espíritu que está puesto en nosotros nos lleve a obrar de tal forma. Entonces podemos concluir con esta parte que no se contradicen. Romanos y Santiago y Pablo no se contradicen, sino que uno está hablando sobre la forma en que Dios nos ve por medio de Cristo. Por nuestra fe somos justificados porque creímos en Cristo. Me gusta que el pastor Arceus Sproul lo expresa. Nosotros somos justificados por obras, pero no por nuestras obras, por las obras de Cristo. Es decir, wow, sí, eso es así. Somos justificados por tener la fe en las obras de Cristo. Exacto. Por nosotros. Y por eso debemos de nosotros gloriarnos. Exacto. Por lo que Cristo hizo por nosotros. No por nosotros, sino por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, por esas obras. Y entonces, Santiago lo que nos habla es cómo esa fe que yo digo tener es mostrada o se justifica, tiene una justificación clara delante de los hombres, como decíamos al principio. Así sea vuestro andar, que cuando vean los hombres sus buenas acciones, glorifiquen a Dios el Padre. Eso nos manda toda la Escritura. Podemos ver cómo
el obrar de un cristiano debe ser diferente al obrar de un secular o una persona que dice que no, No, es y hasta lo cristiana. más sencillo, la palabra del Señor dice que como hasta comas o beba, eso debe de Hacerlo glorificar para a la Dios. gloria del Señor. así Exactamente. es. Y me llama mucho la atención esto, porque el plan divino, el Señor es tan soberano que lo vemos así. Él pone, como decía anteriormente, primero Pablo habla de eso, de que tú eres justificado por las obras de Cristo, pero entonces Santiago más adelante te dice que por las obras, pero ya te han hablado Exacto. de que ya tú eres justificado. ¿Me entiendes? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó también, porque ahí fue que se completó todo. Cuando Él Así resucitó, selló todo, listo. Pero algo que me llama mucho la atención y es bueno que recalquemos, es que hay dos tipos de fe. Exacto. Hay dos tipos de fe. ¿Dos tipos de fe? Se van a preguntar, Sí. ¿cómo dos tipos de fe? Ajá, ¿cómo que dos tipos de fe? Yo siempre he visto, no, dos tipos Y aunque de no fe. lo hemos mencionado, hemos estado hablando de ellas todo el tiempo. Exacto. Está la fe viva y está la fe muerta. Así es. Y eso nos damos cuenta con la fe viva cuando nosotros, ya hemos estado hablando anteriormente de eso, cuando nosotros damos fruto del Espíritu en nuestro accionar, cuando nuestras acciones, cuando yo camino, como yo puedo decir las cosas, como yo reacciono ante una situación, eso entonces a mí va a dar a reflejar lo que ya Cristo Exacto. hizo por mí. Es decir, la fe viva es aquella que obra, que hace obras, no porque soy, sino porque ya soy. No por ser, sino porque ya soy. Exacto. Es decir, la fe viva actúa en nosotros moviéndonos a buenas obras. Eso lo dice la Escritura, que el Espíritu nos mueve a buenas obras. Nosotros somos Porque movidos. eso es algo también muy importante que hacer, porque no es que nosotros mismos lo vamos a hacer, ya nosotros tenemos un espíritu que nos lleva Así es. y nos ayuda, porque por eso el Señor nos dejó al Consolador, al Ayudador. O sea, el Espíritu Santo Pone el querer como el hacer. pone el querer como el hacer por su buena voluntad y es para glorificarle a Él. Así es. Porque es que no hay justo ni uno. Así es. O sea, no hay uno que haga el bien todo. no hay uno que haga el bien. Entonces nosotros estamos inclinados siempre al mal, pero el Espíritu Santo nos ayuda a... Y nos lleva siempre a actuar conforme al Espíritu que está puesto en nosotros. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Exacto. Entonces, podemos decir que lo he hecho bien práctico para que se entienda. Pero si hay que hablar de esta parte un poquito más profundo, ambos utilizan la justificación. O sea, uno dice, somos justificados por fe y no por obras. Y otro dice, las obras son justificación de la fe. Es decir, pero cuando nos vamos al contexto, lo que quiere decir una es, las obras, la fe, en el caso de Pablo, lo que dice es la justificación, que es la justicia delante de Dios. Mi fe debe ser la justicia delante de Dios. Esa la palabra es dikaisomé, por ponerlo en el griego, pero no estamos en el griego. Y la fe que obra en Santiago es la fe que es justificada delante de los hombres, es decir, que me da una razón delante de los hombres. Esa fe se muestra delante de los hombres. Y por eso es que Santiago trata la parte de fe viva y fe muerta. Porque él dice, y podemos leerlo, si lo pueden buscar en sus hogares, de Santiago 2, del 14 al 26. Podemos ir despacio, aunque el tiempo nos apresura. Yo lo voy a leer de un pronto. Está bien. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais... Exacto. Pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Exacto. ¡Wow! Mira ¡Qué cómo- ejemplo claro! Mira como, por eso me encanta Y Santiago. lo pone muy práctico. Exacto, él te muy dice, práctico. ¿de qué te sirve tener fe si tú no actúas por esa fe? Exactamente. Y luego y ahí tú mismo, sabes la necesidad de tu hermano. Exacto, te Estás dice, consciente de pues, ella. Te dice, pues, ¿de qué te sirve tener fe si tú no obras? Y te dice ahí mismo, por ejemplo, digamos que tu hermano no tiene para vestirse, no tiene para comer. Y tú lo teniendo y tú sabiéndolo, le dices, no, ve tranquilo, hermano, Dios proveerá. Ve, el Señor cubra para tus necesidades. Pero tú
En tu corazón tú sabes que Él necesita y tú Y tú sabes que tienes. lo puedes suplir Exacto. y tú no actúas. Entonces dice, ahí te cierra esa pequeña parte diciéndote, ¿de qué te sirve? Ujú. Te dice, pues también, si no tienes obras, es muerta en sí misma esa fe. Es decir, tú dices que crees, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, Oh, pero sí. si tú dices que crees, tú tienes que obrar según lo que te está diciendo Santiago. Él Exacto. te dice, tu hermano necesita. En vez de decirle, vete tranquilo, que el Señor te proveerá, mi hermano, Dios le bendiga, tú tienes que obrar porque el Señor te mueve en tu corazón a obrar. Es decir, tu fe no está muerta, tú tienes una fe viva que dice, ok, mi hermano Voy a necesita y yo voy a accionar. accionar para suplir esa necesidad. Y luego en el 18, si puedes seguir leyéndolo. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así es. Tú crees que Dios es uno. Bien, Bien haces. haces. También los demonios creen y Así tiemblan. es. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Así es. Ahí lo que dice claramente es eso. Mi fe es justificada por mis obras. Exacto. Los demonios creen y tiemblan. Es como si yo diga, yo creo, pero al final no obro. Esa es la fe que él dice que es muerta. La fe viva es Exactamente. la que nos lleva a obrar. Y entonces, si pueden A seguir tener leyéndolo. misericordia. Exacto. A tener misericordia. actuar por en misericordia. Si podemos seguir leyéndolo ya en casa, porque el tiempo nos apremia, podemos ver como en el 26 al final dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerto. Y eso me recuerda a algo que decíamos en programas pasados, que una fe que no duda, es decir, es como un cuerpo humano sin anticuerpos, que no se cuestiona, que no dice, yo debo hacerlo de tal forma. Es lo mismo que una fe que no obra, es como muerta, no tiene acción. Porque yo digo que creo, pero no actúo para ayudar a mi hermano. Entonces no digo que creo. Y eso es entrando ahora a los consejos para los jóvenes. Es como cuando vemos a un basquetbolista famoso, alguien que dice, yo creo en Dios. De una vez nosotros como jóvenes decimos, wow, qué bien, mira, cree tal persona. Exacto. Pero paremos un momento a ver sus obras. Exacto. Entonces él se congrega, él confiesa de verdad que vive. Si él dice que cree y luego entonces vemos otros estados donde él va a hacer tal cosa, bebe bebidas, lo que sea. Y más ahora lo podemos ver en las redes sociales, Así hablando de los jóvenes. O sea, podemos profesar o decir con nuestra boca somos cristianos, pero ¿qué mis redes sociales están mostrando? ¿Qué está mostrando mi...? Porque no es solamente mi accionar, porque yo no te puedo conocer, pero ahora nosotros todos los jóvenes usamos redes sociales. Y Por ahí un mostramos, versículo. subimos estados en WhatsApp, subimos muchos posts en Instagram, en Facebook. ¿Qué es lo que estoy subiendo? Así es. ¿Qué es lo que estoy consumiendo? Porque lo que tú consumes también te motiva y inconscientemente te forma tu personalidad, forma tu mente y cómo tú vas a accionar ante una situación. ¿Qué estoy consumiendo yo? Así es. ¿Estoy escudriñando la palabra del Señor de la manera correcta? ¿Estoy realmente subiendo posts que puedan ser de bendición Y a otras edificación, y así de es. edificación a otras personas, que lleve a la otra persona a glorificar a Dios cuando lea ese post, que diga, wow, gloria al Señor? No gloria a esa persona, Exacto. es gloria al Señor. Entonces, ¿qué estoy mostrando yo en mis redes sociales? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy conversando? Porque automáticamente todo esto, todo lo que yo uno con mi sentido, luego yo lo voy a reflejar. Así es. Entonces, ¿qué yo voy? ¿Cómo yo me comporto en una situación X? O sea, si me estoy comportando de la manera incorrecta, ¿qué debemos de hacer? Lo sabemos, jóvenes. Así Debemos es. de arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos. Entonces, como consejo final, queríamos decirle a los jóvenes que hay que ser para hacer, no hacer
para ser, Por ser. exactamente. Debemos nosotros ser primeramente para obrar Exacto. de forma que nuestra fe sea porque somos. Y no, como yo soy, Exacto. como yo voy a ser, es cuando yo conozco y reconozco de quién yo soy hija. Así ¿Dónde es. está mi identidad? ¿Dónde está mi vida anclada? Entonces, cuando yo sé dónde está mi vida anclada, en base a eso, a ese conocimiento previo que yo tengo de ese Dios soberano, de ese Dios que creó los cielos y la tierra y a cada estrella llama por su nombre, entonces, en base a ese conocimiento que ya yo tengo previo, yo voy a Exactamente. accionar. Porque yo sé que soy hijo de Dios, actúo Exacto. como hijo de Dios, no porque lo contrario. Así es. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer. Dios les bendiga más. Chao, Bendiciones. chao. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Entiéndete una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye,